Bien, entonces podríamos hablar de una cierta consistencia investigativa a la manera de una cierta calidad, procedente de la interacción de fenómenos de factores como la transferibilidad, la credibilidad, la auditabilidad y la misma triangulación, que vendría dada por teorías técnicas, investigadores y datos. En la medida en que los investigadores y los datos tengan una relación fidedigna, se tendrá confianza en esa investigación por el apego a las realidades y junto con la riqueza de la información recopilada, por ejemplo, toda esa riqueza informativa que hay perdido en el Amazonas, riqueza descriptiva, o sobre los informantes, eh, y con las... otra esta es la observación participante directa, la observación no participante, las entrevistas y el estudio de documentos. Es recomendable que los investigadores externos lean y analicen los datos que el autor ha interpretado para generar una crítica. Las principales personas en el estudio deben participar en todas las etapas del mismo para constituir una mayor credibilidad. Y la duración del estudio debe ser el idóneo para afianzar la correcta recolección de información y su interpretación. Entonces no podríamos desconocer que si el investigador está inserto en una cultura, puede ser la cultura guayú, de los investigadores lingüistas, o una cultura etnográfica, como el abrazo de la serpiente que está en esta diapositiva, o como el sendero de la anaconda en esta otra, pues todo ese grado de comunicación, de apropiación con los informantes de esa información clave, va a permitir que haya credibilidad en la investigación. Porque ellos lo van a ratificar, primero que todo lo van a ratificar, van a decir, sí es cierto que tengamos cosmogonías, amor por la naturaleza, que hayan relaciones complejas de convivencia y una cierta igualdad eh, familiar, más allá de lo meramente patriarcal, posiblemente legado de ancestros. Van a decir, sí, tal vez estas características son factibles, porque nos describen como tal, un pueblo relativamente pacífico, con pocas confrontaciones. Entonces, va a haber credibilidad porque el autor ha estudiado previamente la teoría procedente para el efecto. Ahora, la auditabilidad es un segundo elemento de rigor metodológico. Es llamada por Gould y Lincoln la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Es decir, como tratar de repetir los procesos de una forma iterativa. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones y ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original siempre y cuando tengan perspectivas similares. Es cierto, dos personas no piensan igual, aunque estudian los mismos fenómenos, por más de que estudien el mismo fenómeno, pueden llegar a conclusiones distintas. Por ejemplo, el cuento ese del gato y las monedas de oro que le echaban al árbol, creo. Que decía que si le echaban monedas a un árbol que se volvían de oro, o bueno, que se podían pedir deseos, cosas así, que no se perdían. Mientras que otro de pronto desconfió y pensaba que tal vez las monedas sí se perderían. Entonces, pueden haber unos que tengan confianza en la fuente de los deseos, y hay otros que no. Y el hecho de que estén investigando la misma fuente no significa que van a llegar al mismo punto de vista, que dos personas no piensan igual. La auditabilidad es que se pueda seguir la pista o la ruta que el investigador ha hecho, aun cuando, aun cuando puede haber alguna divergencia, porque las perspectivas de uno pueden ser distintas de las de otro, a pesar de ser relativamente similares. Dos personas no piensan nunca igual. De hecho, el mismo estudio puede presentar dos resultados diferentes a partir de unos datos utilizados en diferentes investigaciones de manera análoga. Por ejemplo, los resultados de la pandemia, entonces, primero permiten establecer la decadencia política que permite
la indiferencia hacia el coronavirus, hacia las medidas biosanitarias, en el mundo del anticosmopolitismo. Pues sí, es un mundo como globalizado. El segundo enfoque teórico eh, sobre la auditabilidad, pues nos va a permitir decir que esos datos se pueden utilizar, sobre todo los de Estados Unidos, los del hemisferio, para determinar si una ola de esas que ha sido relativamente estable sirve para tipificar los diferentes fenómenos del mundo, fenómenos macro, ya que los demás fenómenos solamente han tenido olas pequeñas. Entonces, al ver un fenómeno grande y calcularle, es posible llegar a unos resultados de un relativo rigor con los mismos datos, pero a otros resultados. En este caso, la mortalidad o la letalidad del coronavirus en la primera ola como modelo eventual de fenómenos macro en diferentes sociedades. Bien, lo que tiene que ver con criterios de auditabilidad. Entonces responden a preguntas que determinan si un trabajo de investigación cumple con ese criterio. Se usaron cintas de grabación magnetofónica, video u otros mecanismos de grabación. Se describieron las características de los informantes y su proceso de selección. Se analizó la transcripción fiel de las entrevistas a los informantes. Los contextos físicos, interpersonales y sociales fueron discutidos en la presentación del informe de investigación. Todos estos aspectos cualitativos que constituyen ese aspecto descriptivo o ese aspecto integrador de las diferentes fases de la investigación es un criterio de auditabilidad porque otros investigadores lo pueden seguir. Por ejemplo, el profesor el Perdido en el Amazonas describe todo el mundo amazónico de Julián Gil y Efraín Gil y del mundo de los indios del Cauinarí y toda la estructura natural que había allí y la estructura cultural de los indios. Si un investigador, por ejemplo, de un documental, el Sendero de la Anaconda, sigue esas pistas, podrá tener cierta auditabilidad, aunque cuando dos personas no pensarán igual, pero pueden llegar a resultados parecidos. Por ejemplo, las escenas rituales de las danzas de los indios del Cauinarí, de esas tribus perdidas en el Amazonas, pueden indicar situaciones tribales de igualdad de género, de amor por la naturaleza, de amor por el cosmos, de cierta espiritualidad y de carácter pacífico o convivencial de algunos habitantes. Entonces, ello a partir de pistas de un libro se retrata o reproduce por medio de un video de observación de las danzas reales de los indios en el Cauinarí, donde alguno de ellos se convierte en Dios. Todas esas semblanzas están en concordancia con fuentes anteriores que han podido ser seguidas para confrontar, si es verídico lo que en ellas se menciona. Ahí habría un criterio de auditabilidad para un estudio como el del Sendero de la Anaconda respecto de Perdido en el Amazonas. Bueno, estos son los criterios de auditabilidad. La transferibilidad pues se refiere a la posibilidad de extender los resultados de un estudio a otras poblaciones. Will y Lincoln indican que trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados a otro contexto. En la investigación cualitativa, la audiencia o el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio. Para ello se necesita que se describa densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado de transferibilidad es una función directa en la similitud de los contextos, entre los contextos. Los investigadores indicaron lo típico de las respuestas de los informantes. Los investigadores examinaron la representatividad de los datos como un todo, la coherencia de los datos recolectados en las diferentes técnicas de investigación aplicadas, observación, entrevista, etc. Entonces, pues hay muchas cuestiones inherentes a la transferibilidad de un mundo a otro, si los datos eran parte de un todo. Es cierto que los investigadores de las cepas del coronavirus
han examinado la influencia mundial de las mismas cuando interpretan la desaparición del tapabocas respecto de sus cepas locales, o han omitido esa consideración del todo? Es cierto que los investigadores de las vacunas han considerado estudiar todas y cada una de las nuevas mutaciones para generar vacunas, o es una investigación todavía incipiente en relación al todo, porque por lo menos la vacuna de la India todavía no tiene vacuna. Es cierto que las patentes se han liberado a todo nivel, o es solo un artificio y solamente ha sido un nivel parcial, pues todavía hay anticosmopolitismo o insolidaridad mundial en la materia. Es cierto que se han empleado las técnicas más adecuadas para analizar la efectividad de las vacunas, como la observación, la entrevista o hasta la encuesta. ¿Cuáles son los criterios que determinan que sí son útiles las de Sinovac y son menos efectivas las de AstraZeneca? Entonces, esos criterios evidenciados por el mismo auditorio para llegar a una verdad. Entonces ahora ya tendríamos que plantearnos qué procesos refuerzan la validez y la confiabilidad. ¿Serán aquellos que tienen por finalidad permitir la emergencia de la posible estructura teórica? Son procesos críticos evaluativos, la categorización, contratación, estructuración y teorización. Y pues existirían evaluación de las estructuras teóricas formuladas: coherencia interna, consistencia externa, comprensión, capacidad predictiva, previsión conceptual lingüística, originalidad, capacidad unificadora, simplicidad y parsimonia, potencia heurística, aplicación práctica, contrastibilidad, expresión estética. Entonces ahí son estructuras. Y en conclusiones, la vida se ha vuelto más compleja a nivel personal y familiar, como el colectivo, social, laboral y empresarial. Su estudio de evaluación no puede realizarse de forma adecuada con un procedimiento que se considera en varios tipos pasados. O sea, no todo lo cuantitativo es totalmente cierto. Por ejemplo, si vamos a estudiar las cavernas, como lo hizo Reisler, tendríamos que contar el número de pictogramas en donde los primitivos hombres demostraran amor por la naturaleza, por el cosmos, por la espiritualidad o por la convivencia, o por la mujer. Pero no hallaríamos de pronto pictogramas de fuertes o de ciudades fortalezas, posiblemente. Entonces se ha vuelto cada vez más compleja tanto en el ámbito personal y familiar como en el colectivo social, laboral y empresarial. La validez y la confiabilidad y la investigación cualitativa misma. Sobre todo las vacunas, pues, han tenido una gran repercusión social. Todo el tema pandémico. Tenemos unas estructuras que son la categorización, que asigna categorías o clases significativas a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, párrafo, evento, hecho, dato. La estructuración, que es un ejercicio continuo que tiene a validar una comprensión realista y auténtica del tópico estudiado. La contratación consiste en relacionar y contrastar sus resultados con aquellos estudios paralelos similares que se presentan en el marco teórico referencial. Y la teorización es un modo nuevo de ver las cosas y puede haber muchos modos diferentes de verlas. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.